Buenas noches, mis hermanos. Estamos de nuevo en el segundo libro del profeta Samuel. Estamos en el capítulo 19 y abordaremos de los versículos 1 al 40. Los últimos tres versículos lo retomará mi hermano que le toque predicar la próxima semana. Vamos a abordar estos 40 versículos que no son poquitos, ¿verdad? Bueno, hemos visto hasta ahora, mis hermanos, en los últimos capítulos, que ha venido la desgracia a la casa de David con la sublevación de Absalón, su hijo, y todas las cosas que se han derivado de este acontecimiento. La semana pasada veíamos que Absalón, hijo de David, murió a manos de Joab, ¿recuerda? Después de que se quedó suspendido en una rama entre el cielo y la tierra, en una rama de encino. Eso lo vimos en el versículo 9 del capítulo 18. Entonces ahí vimos al hijo del rey suspendido entre el cielo y la tierra, suspendido y a merced de sus enemigos, ¿verdad? Que en este caso era Joab y sus hombres. A David, mis hermanos, hasta ahora se le han muerto 3 hijos. El primero es el hijo que tuvo con Betsabé, producto de la traición a Urías. El segundo fue Amnón, a quien mató a Absalón. Este fue el segundo que murió. Hay otro del cual no se dice si murió o simplemente no figuraba en ascender al trono. Sí recuerda que hemos comentado de ese hombre. No sabemos si murió, pero la Biblia no lo menciona. Ahora Absalón fue asesinado por los hombres de David, a manos de los hombres de David, y hemos visto que David se ha lamentado, lo veíamos la semana pasada, se ha lamentado profundamente por la muerte, se ha lamentado por sus 3 hijos, lo hemos visto, ¿no? Cómo David se lamentaba, se entristecía y duraba unos días de luto, pero en este caso, mis hermanos, a Absalón David le ha llorado demasiado, es mucho lo que el duelo que le ha dedicado a Absalón. Hay un profundo dolor en el corazón de David que lo ha llevado a olvidarse de que tiene una nación por gobernar y que tiene que regresar a Jerusalén. Él está ahorita en otra ciudad, pasando el Jordán allá en el desierto. Esto lo vemos en el versículo 33, de donde nos quedamos la semana pasada. Dice: entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así: hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío. O sea, desde que David sube a la casa donde estaba, en todo el camino se va lamentando y pues todos lo escuchan, ¿verdad? Y Joab, hijo de Sarvia, mis hermanos, principal oficial de David, ha vivido con él todos los momentos difíciles de David, y los malos y los buenos, sus momentos de gloria, pero también sus mayores tristezas, ¿verdad? Ha estado ahí de forma paralela siguiendo a David. Pero todo parece indicar, mis hermanos, que Joab ya se ha venido hartando de los altibajos emocionales de David. O sea, ya se hartó. Joab ya quiere algo nuevo, quiere ver a David en acción. Recuerda cuando en el capítulo 12 le dijo a David: ven y toma la ciudad, no sea que la tome yo y le pongan mi nombre, o sea, le pongan el nombre de Joab a esa ciudad. Es como si dijera David: ya basta, yo tengo que hacerlo todo yo y al final tú eres quien recibe la gloria. Ya se está hartando. Pues así mismo ocurre en el capítulo de hoy, mis hermanos. Pero Joab le sube bastante al tono, al grado de ponerse de tú a tú con el rey, con su soberano rey, aquel a quien debía sujetarse. ¿O acaso David no fue impuesto por Dios a Joab y a todos sus hombres? Tenía que someterse. Y aunque Joab, mis hermanos, actúa de manera insolente, al fin de cuentas despierta a David de su profundo, pero ya imprudente duelo por Absalón. O sea, David ya está siendo imprudente en este duelo. Y entonces David es restituido en su reino, es lo que vamos a ver el día de hoy. Y conforme se va dando este regreso desde el desierto hasta Jerusalén, cruzando el Jordán, vienen a David algunos personajes que ya antes fueron mencionados. Viene el pueblo de Israel, por un lado viene Judá, y vienen otros personajes que vamos a ver. La mayoría de ellos, mis hermanos, de todos los hombres que vinieron a David, como decimos coloquialmente, vienen con la cola entre las patas. ¿Por qué?
Porque antes lo aborrecieron, o sea, se fueron con Absalón y ahora vienen hipócritamente, es la verdad. Y algunos otros vienen con un corazón sincero, agradecidos y gozosos porque David regresa por el retorno del rey. Vamos a orar, mis hermanos, para que el Señor bendiga su palabra y ahora nuestro pastor, pero vamos a dar gracias a Dios. Amén. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Sí, Señor, necesitamos tu palabra cada día porque es nuestro alimento, Señor. Es como miel, Señor, a nuestro paladar, Señor, y música a nuestros oídos. Y te queremos pedir que te glorifiques hoy en ella, Señor. Son pasajes históricos de la vida de David, Señor, pero queremos verte, Señor, a través de ellos en las Escrituras. Enséñanos, Señor, cómo debemos actuar conforme al texto que veremos esta noche, Señor, y que todo sea para tu gloria, Padre. Ayúdame, Señor, a predicar tu palabra con fidelidad y con simpleza, Señor, no sin ser simplón, sino simple, Señor, para que todos la comprendamos, Señor. Gracias, Señor, por tu iglesia aquí reunida. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El título de mi enseñanza, mis hermanos, se llama El retorno del rey. O sea, en virtud de que David regresa a Jerusalén. Y a manera de subtítulo, ya saben que a mí me gusta mucho poner subtítulos para que todavía se entienda más desde el principio. Quiero dejar dos preguntas ahí en el aire que los mismos personajes de este capítulo nos las van a responder cuando vienen al rey y que nos servirán para hacer una reflexión personal a cada uno de nosotros. Las preguntas son, ¿qué quieres del rey? Y la otra es, ¿con qué espíritu vienes al rey? O sea, ustedes van a ir viendo cómo estos hombres vienen con una actitud al rey y vienen con algún deseo de obtener algo del rey. Vamos al texto, dice, fíjese, como vimos la semana pasada, mis hermanos, sin duda es una verdadera tragedia para un padre o una madre perder un hijo, ¿no? El ciclo de la vida debería ser al revés, según los parámetros de Dios, o sea, que los hijos entierren a los padres, no al revés, y que los sepulten en buena vejez. Y hemos visto, mis hermanos, muchos casos en la vida cotidiana donde el dolor es tal en las personas por perder un hijo, que aquellos padres pierden la noción del tiempo y pierden la noción de que aún tienen otros hijos y tienen un trabajo y tienen otras responsabilidades que tienen que salir adelante, ¿verdad? Pero se olvidan de esto. Y todas estas cosas demandan de su atención, aún con todo el dolor que esta persona tenga en su corazón. Y no vamos a juzgar a quien está pasando por una situación así o que pase por esto. Pero esto es lo que le estaba pasando a David. Y con David es a mayor escala porque estamos hablando del reino de Israel y de una manera espiritual estamos hablando del reino universal del Señor. ¿Sí? Entonces David tenía que despertar, ¿sí o sí? Versículo 1 dice, dieron aviso a Joab y he aquí el rey llora y hace duelo por Absalón. Y se volvió aquel día la victoria en luto para todo el pueblo, porque oyó decir el pueblo aquel día que el rey tenía dolor por su hijo. Y entró el pueblo aquel día en la ciudad escondidamente, como suele entrar a escondidas el pueblo avergonzado que ha huido de la batalla. Mas el rey, cubierto el rostro, clamaba en alta voz, hijo mío, Absalón, Absalón, hijo mío, hijo mío. Mis hermanos, es un momento complicado para todo el pueblo de Israel, para David, para sus siervos, para sus capitanes, para todos. Es un día muy difícil. David está en Mahanaim, del otro lado del Jordán, allá en el desierto, cuando recibe la noticia de la muerte de Absalón. Y el pueblo regresa a la ciudad después de la derrota de Israel, donde murieron más de 20,000 israelitas. Y se encuentran con que el rey está llorando por su hijo. O sea, después de una gran matanza y una gran victoria, el pueblo regresa y se encuentran con el luto de David. O sea, se acaba la felicidad, ¿verdad? Lo que debería ser una gran celebración y gran algarabía, ya que había muerto el impostor, aquel que tomó el trono de Israel ilegítimamente y con gran violencia.
Debería haber fiesta en Israel, pero la victoria se volvió en tristeza. Dice el texto que ellos entraron avergonzadamente, o sea, entraron a escondidas y entraron en silencio porque había luto en la ciudad. Mientras David lloraba con gran dolor y se cubría el rostro. Quizá David se cubría el rostro con sus manos, ¿no? Cuando se lamentaba. Hijo mío, como cuando alguien se jala los pelos. Hijo mío, Absalón, hijo mío. O quizá estaba usando algún pañuelo de luto para taparse su cara. Pero esta era una señal, mis hermanos, de que a David no le importaba nada más sino la muerte de su hijo Absalón. Y pues sí era preocupante. Entonces Joab, mis hermanos, se da cuenta de que el rey está defraudando a su pueblo. O sea, el rey debía salir a recibir al pueblo y a celebrar la victoria. Y es que Joab, mis hermanos, más allá de ver a David como un padre enlutado, insensiblemente, mis hermanos, está viendo a David como un rey o como un jefe de estado que tiene que volver inmediatamente a su cargo, a su puesto, antes de que se levante otro rebelde, como veremos en la siguiente predicación, creo. Y se dirige a David con estas palabras, y de verdad son muy duras, muy duras. Como el texto es largo, voy a leer los versículos muy rápido para que me siga con atención. Versículos 5 y 6. Entonces Joab vino al rey en la casa y dijo: hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos, que hoy han librado tu vida, y la vida de tus hijos y de tus hijas, y la vida de tus mujeres, y la vida de tus concubinas, amando más a los que te aborrecen y aborreciendo a los que te aman. Porque hoy has declarado que nada te importan tus príncipes y tus siervos, pues hoy me has hecho ver claramente que si Absalón viviera, aunque todos nosotros estuviéramos muertos, entonces estarías contento. Vea la percepción de Absalón. Y pues le dice la verdad, ¿no? Es muy duro lo que le dice, pero al fin de cuentas le dice la verdad. Como dijo alguien, eso sí calienta, ¿verdad? Ahí sí, le dio duro a David. Joab, mis hermanos, confronta a David insolentemente, grosero y con gran cinismo. ¿Por qué? Es que el que era responsable en verdad del gran luto por la muerte de Absalón, ¿quién creen que era? Era Joab. Era Joab, porque él mató a Absalón cuando el rey dio la orden de solo capturarlo, ¿no? Y que sufriera el menor daño posible Absalón. Y también Joab tuvo a Absalón para someterlo sin mayor resistencia, ¿o no? Más allá de atraparlo y bajarlo de ahí. ¿Escucha ya? Sí, 3, 2, ¿escucha? Ahí está. A ver, le cambiamos las pilas. Échamelas. ¿Ahí me escuchan? ¿Sí, verdad? Bueno, ya sabemos quién es el que es responsable, ¿no? De todo este luto. Entonces viene con su cinismo a ofender a David. Y realmente no sabemos, mis hermanos, hasta este momento si David sabe que Joab fue quien mató a su hijo. Sin embargo, aunque las palabras de Joab son insensibles e hipócritas, o sea, vienen con todo el dolo, tiene algo de razón, ¿no? Para David la vida tiene que seguir y tiene que asumir su cargo de rey. Su cargo de rey lo está esperando y tiene que respaldar al pueblo que lo había defendido, aún arriesgando su propia vida. O sea, tenía que salir David sí o sí. Y en el versículo 7, vea lo que hace Joab, lanza una horrible amenaza a David. Y David sabe que Joab es capaz de hacer esto. Versículo 7 dice: levántate pues ahora y ve afuera
y habla bondadosamente a tus siervos, porque juro por Jehová, si no sales, no quedará ni un hombre contigo esta noche. Y esto te será peor que todos los males que te han sobrevenido desde tu juventud hasta ahora. Vea qué clase de amenaza. Y claro, mis hermanos, Joab tiene el poder y tiene el renombre para voltear el pueblo a David, sin duda, sin duda. En su indignación, Joab puede ser muy peligroso para David. Y vea esto, las palabras de este hombre para David son muy ofensivas. Y si David quería, mis hermanos, ordena que maten a este hombre, así, porque ofendió al rey soberano. Pero fíjese, David no es de esos. No es como los hijos de Sarvia, que ahorita le cortamos la cabeza. No. David se encuentra entre dos pensamientos, mis hermanos. Elegir entre sus sentimientos, el dolor por su hijo, o el bien del pueblo. Y en su razonamiento no permitió que lo que sentía fuera más grande que el bien común. O sea, no pensó en él, David no pensó en él, sino que se levantó y por el bien de todo el pueblo, asume varonilmente el reto que le lanza a Joab, recibe la reprensión. Si se fija, David no reclama, ni se queja, y se levanta y se dispone para tomar el reino. Es interesante, mis hermanos, que David no retoma por la fuerza el reino. Esto lo vamos a ver en el capítulo. No mueve un dedo para destruir a nadie. Lo hace por la paz. Así como decidió salir de Jerusalén para evitar una matanza, así mismo regresa con un corazón pastoral para juntar a su rebaño de nuevo, sin que haya una pérdida más, sin que se pierda una vida más. Y así se muestra David todo el capítulo, versículo 8. Entonces se levantó el rey y se sentó a la puerta, y fue dado aviso a todo el pueblo diciendo: he aquí el rey está sentado a la puerta. Y vino todo el pueblo delante del rey. Aquellos que vinieron a la ciudad con vergüenza ahora cambiaron de ánimo y regresan, vuelven a David, se vienen para estar con David, y dijeron: el rey está a la puerta, se ha levantado de luto y ahora todo va a volver a la normalidad. O sea, se alegraron. Y cuando dice todo el pueblo, pues no es todo el pueblo de Israel, ¿verdad? Se refiere al pueblo que había salido con él y que ahora estaba luchando a su lado, porque vea lo que estaba pasando con el pueblo de Israel, con todas las tribus. Parte B del versículo 8 hasta el versículo 10 dice: pero Israel había huido cada uno a su tienda, y todo el pueblo disputaba en todas las tribus de Israel diciendo: el rey nos ha librado de mano de nuestros enemigos y nos ha salvado de mano de los filisteos, y ahora ha huido del país por miedo de Absalón. Y Absalón, a quien habíamos ungido sobre nosotros, ha muerto en la batalla. Vea esto. Dicen: ¿por qué pues estáis callados respecto de hacer volver al rey? Decían ahí unos en el pueblo de Israel. Pero ¿no acaso también son unos cinicazos estos hombres? Cínicos, traicioneros y convenencieros. Soy muy rudo, ¿verdad? Soy muy pesadito con el pueblo de Israel. Pero vea, esto es verdad. Traicioneros y convenencieros. Primero ungieron a Absalón como rey, y ahora que se murió, dicen: ahora sí, pues hagamos volver al rey. Que venga el rey. Se les olvidó que pronto lo habían traicionado al rey. Disputaban entre ellos y si hacían volver al rey cuando se sublevaron junto con Absalón, apoyaron a Absalón. Pero ¿qué acaso no era el rey el que los tenía que hacer venir y ellos pedirle perdón al rey? O sea, vea, andaban ciniquillos estos israelitas. Pero David, mis hermanos, es paciente y los perdona y hace la paz con ellos. Y se pone de acuerdo con ellos. Se pasa algún tiempo, entonces, pero aún falta que David esté en paz con los de Judá, con los de su familia, la tribu de David, y también con los de Benjamín, que era la familia de Saúl. Y entonces David envía mensajeros, al ver que tardan en regresar, en venir a él, envía mensajeros a los de Judá para que lo hagan volver hasta Jerusalén y lo coloquen como rey. Versículos 11 y 12. Dice: y el rey David envió a los sacerdotes Sadoc y Abiatar diciendo: hablad a los ancianos de Judá y decidles:
¿Por qué seréis vosotros los postreros en hacer volver el rey a su casa, cuando la palabra de todo Israel ha venido al rey para hacerle volver a su casa? Vosotros sois mis hermanos, mis huesos y mi carne sois. ¿Por qué pues seréis vosotros postreros en hacer volver al rey? David, mis hermanos, les pregunta por qué se están tardando tanto. ¿Por qué? Para hacerlo volver, cuando ellos son su familia. Quizá estos eran menos cínicos que los de Israel. Quizá estaban más avergonzados porque traicionaron a su familiar, a uno de su tribu, por haberse unido a Absalón, siendo hermanos de sangre de David. Ahora, para unos y para otros, David iba a regresar a Jerusalén sí o sí, ¿verdad? Y si iba a tomar represalias contra ellos, estaba en su soberana voluntad. No eran ellos quien para decidir si David iba a volver. Sin embargo, David los consulta y les pide que lo hagan regresar. Él no intenta someter al pueblo a la fuerza, sino que los invita, fíjese, los invita a someterse voluntariamente, amorosamente y en paz. ¿Qué hubiera pasado si estos hombres no se someten? Quizá David iba a tener que entrar a la fuerza a la ciudad, ¿verdad? Y tomar el reino, quizá por la fuerza, o sea, iba a haber violencia y disciplina para estos hombres. Ya sabe para dónde voy, ¿verdad? El Señor, mis hermanos, no nos somete a la fuerza, sino que quiere que voluntariamente regresemos a Él. De lo contrario, pues habrá disciplina. Pero David les dice: ánimo, mis hermanos, no hay rencor entre nosotros. Sigamos adelante. Me ofendieron, me menospreciaron, pero ¿saben qué? No hay fijón. Ya no hay nada entre nosotros. Vamos adelante, vamos a restaurar el reino. ¿Conoce personas así? Pacificadoras. Dice el Señor que de los tales es el reino de Dios. Y esta es la actitud, mis hermanos, de un verdadero pastor para con su rebaño. De hecho, esa es la actitud de nuestro gran pastor Jesucristo. Aun cuando somos cínicos, traicioneros y convenencieros con Él, nos extiende su mano de misericordia. Ya ve que no solo soy duro con el pueblo, así somos, mis hermanos, con el Señor a veces. Pero David les da también una garantía de su perdón. Fíjese, versículo 23. Asimismo diréis a Amasa. 13, perdón. Sí, versículo 13. Dice: asimismo diréis a Amasa: ¿no eres tú también hueso mío y carne mía? Así me haga Dios y aún me añada, si no fueres general del ejército delante de mí para siempre. Y vea lo que dice: en el lugar de Joab. Envía a decir a Amasa, bajo juramento, ponerlo en el lugar de Joab. Este hombre Amasa, mis hermanos, es sobrino de David y primo de Joab. Fíjese, son familiares muy cercanos. Su madre fue una mujer que se llamaba Abigail, hermana de Sarbia, madre de los hijos de Sarbia, de Joab y de los otros dos del que se murió. Ambas eran hermanas de David. Entonces, bueno, eran parientes muy cercanos. Y este mismo Amasa, Absalón lo toma y lo coloca como su primer oficial en el lugar de Joab, porque Joab se fue con David. Entonces este ya tenía un lugar en Judá, ya era un oficial grande en Judá. Entonces vean la calidad de la promesa de David para ganarse a los de Judá, porque esto es lo que hace. ¿Qué harías tú, mi hermano? ¿Qué harías tú con aquel que es el mejor amigo del que te traiciona y juntos te traicionan? ¿Qué harías con él? Seguramente dirías o diríamos: yo no le vuelvo a hablar. No lo quiero ver ni en pintura. Y cuando lo veo me hierve el hígado. Hermano, yo sé que te ha pasado. Yo sé que te ha pasado porque me ha pasado. Y vivimos en este cuerpo de muerte. Pero vean lo que hizo David, mi hermano. Se tragó su orgullo y dijo: vamos adelante. O más bien, no se tragó su orgullo, sino que se despojó de toda amargura. O sea, dijo:
vamos a dar adelante. ¿Para qué guardar rencor y malos sentimientos? Yo cuando veo a mis hermanos con este sentir, ya, vamos adelante. Me hiciste, te hice, lo que sea, vamos a glorificar al Señor. Oh, mis hermanos, me gozo mucho cuando cerramos las cuentas. Vamos adelante. Versículo 14. Así inclinó el corazón de todos los varones de Judá, como el de un solo hombre, para que enviasen a decir al rey: vuelve tú y todos tus siervos. Volvió pues el rey y vino hasta el Jordán, y Judá vino a Gilgal para recibir al rey y para hacerle pasar al Jordán. Ahora, este es un acto, mis hermanos, de bondad de parte de David. Los perdonó, se olvidó de todo. Pero también es una estrategia para unificar al pueblo. Está usando de ese medio que ahora tiene, de convencer a este hombre que ahora es un líder entre ellos, para unificar al pueblo y prevenir que este mismo Amasa se levante en otra rebelión. Eso es lo que hizo David. Y en parte también es una represalia contra Joab. O sea, no creo que Joab se quedó bien a gusto con toda su lengua ahí venenosa. Después veremos qué pasó con Amasa y con Joab, capítulo más adelante, con estos primos amorosos. Eran primos, mis hermanos. Y luego vamos a ver qué hizo Joab con este hombre. Entonces hizo David esto con Israel y Judá. Los perdonó, unificó al pueblo y ahora está dispuesto a entrar a Jerusalén. A continuación, mis hermanos, veremos algunos personajes de manera breve, espero, pero que nos dejan mucho que aprender, mis hermanos, los que vienen a continuación. Y podemos ver en los siguientes textos cuál es el verdadero interés de cada uno de ellos cuando vinieron a David, respondiendo a las preguntas que planteé al principio. ¿Qué quieres del rey? O sea, ¿qué querían estos del rey? O ¿con qué espíritu vienes al rey? ¿Con qué intenciones venían ellos a David? ¿Ahí sí? ¿Qué espíritu venían estos a David? El primero es Simei, versículo 16. Y Simei, hijo de Gera, hijo de Benjamín, que era de Baurim, se dio prisa y descendió con los hombres de Judá a recibir al rey David. O sea, bajó pero corriendo. ¿A qué venía este hombre Simei? A recibir al rey. ¿Pero alguien se acuerda de quién era este hombre? Simei. Este es el hombre que salió al camino a David tirándole piedras y maldiciéndolo. Le gritaba: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en el lugar del cual tú has reinado. Y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón, y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Este hombre es el que insultó a David cuando David venía triste, ¿recuerda? O sea, David venía acabado y salió este hombre ahí. ¿Qué hizo David en aquella ocasión? Lo perdonó, no dice: déjenlo, lo que me está diciendo me lo merezco. Quizá Jehová vea mi sufrimiento, cómo Él me hace sufrir, y se conduela de mí. 17. Con él venían 1000 hombres de Benjamín, asimismo Siba, criado de la casa de Saúl. Otro hipocritón, el mentiroso y abusivo que se aprovechó de la condición del rey para hacer un fraude. Este hombre sí también estaba pesado, este Siba. Este venía, dice el texto, venía con sus 15 hijos y sus 20 siervos, los cuales pasaron el Jordán delante del rey. Mis hermanos, Siba, a lo mejor sí venía todo nervioso, ¿no? O sea, lo iban a agarrar en la mentira con lo que le hizo a Mefiboset. O sea, hizo un fraude. Y Dios nos guarde, mis hermanos, de vernos en esa situación. Que sepas que ya vienen por ti porque hiciste un fraude. El Señor nos guarde. El apóstol Pedro dice: no sufran como malhechores, sino sufran por causa del Señor. Dice: y cruzaron el vado
el versículo 18, y cruzaron el vado para pasar a la familia del rey, o sea, bien amigables, ahí, pase usted, rey, y ahí los estuvieron cruzando, yo creo, en canoas, y para hacer lo que a él le pareciera, al rey. O sea, venían con miedito estos hombres y toda su familia. Y decían, pues que el rey haga con nosotros lo que quiera. O sea, aquí estamos, rey, estamos a tu disposición. Entonces, Simei, hijo de Gera, se postró delante del rey cuando él hubo pasado el Jordán. Versículo 19, y dijo al rey, mire mi hermano, note lo que hizo este hombre. Lo que hizo este hombre en la práctica, o sea, lo que vemos así con nuestros ojos, es maravilloso, mis hermanos, maravilloso y digno de imitar. No solo habló, sino que se postró delante de David y hizo ahí una escena de rendición a David. Y es una escena hermosa, pero vamos a ver qué pasó más adelante. Lea conmigo lo que sigue el 19, dice, no me culpe, mi señor el rey, de iniquidad, ni tengas memoria de los males que tu siervo hizo el día que mi señor el rey salió de Jerusalén. No los guarde el rey en su corazón. Y fíjense el versículo 20 dice, porque yo tu siervo reconozco haber pecado y he venido hoy el primero de toda la casa de José para descender a recibir a mi señor el rey. Mis hermanos, si entendemos esta petición de Simei como una oración sincera, digno de imitar, mis hermanos. Esa debería ser nuestra posición todos los días. Todos los días. Rendirnos delante del rey y confesarle, mi Señor y mi Rey, yo reconozco que he pecado. Perdóname, borra mi maldad y soy el primero de todos los pecadores, como decía Pablo. Pero mis hermanos, que sea genuino, que sea verdadero, mis hermanos, de lo más profundo de nuestro ser, y que una vez reconociendo nuestro pecado nos apartemos de él. La Escritura, mis hermanos, no nos dice si este hombre se arrepintió verdaderamente, pero David lo perdonó. O sea, David le perdonó la vida, versículo 21. Respondió Abisai, que era el hermano de Joab, hijo de Sarbia, y dijo, ¿no ha de morir por esto Simei, que maldijo al ungido de Jehová? David entonces dijo, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia, para que hoy me seáis adversarios? Ha de morir, fíjense, ese es el punto principal. Ha de morir hoy alguno en la casa de Israel. Pues no sé yo que hoy soy rey sobre Israel. Ha de morir alguno hoy en Israel. O sea, eso era lo que estaba impidiendo David, que hubiera más muertes. Quería unificar su reino. Abisai, mis hermanos, ya le traía ganas a Simei. Es el que le dijo allá en el camino, déjame, le corto a este perro, le corto la cabeza, ¿verdad? Le traía ganas y le quería arrancar la cabeza. Y estos hombres no se detenían. Eran fieros. No mataron al hijo de Saúl, al que Abner colocó como rey. Fueron y escondidas. ¿Sí fueron ellos? No, ¿verdad? Fueron. Bueno, estos hombres eran igual que esos. Eran malos. Bueno, y David dice, quieto, tranquilo. Aquí mando yo, eso es lo que dice cuando dice, pues no sé yo que hoy soy rey sobre Israel. O sea, aquí todavía mando yo, Abisai, cálmate. Y usa de nuevo esta expresión, ¿qué tengo con vosotros, hijos de Sarbia? O sea, ustedes me son buenos guerreros, son útiles en el campo de batalla, pero siempre quieren hacer su voluntad. Siempre quieren hacer su voluntad y me meten en problemas, dice David. ¿Conoces a alguien así, hermano? Alguien muy bueno para servir, para todo, pero siempre quiere hacer su voluntad. Quizá te peinas frente a él todos los días. Yo también. A veces queremos hacer nuestra voluntad. O siempre, ¿no? El Señor nos ayude. Versículo 23. Y dijo el rey a Simei, no morirás. Y el rey se lo juró. O sea, le prometió que no lo iba a matar. Y David lo perdona por la razón de que está unificando a su pueblo, mis hermanos. No quiere más muertes. Le promete que no morirá mientras él reine.
David no quiere más muertes entre el pueblo, sin embargo, fíjese, más adelante se lo encarga a Salomón, a Simei. En Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 8 y 9, le dice esto a Salomón, cuando se está despidiendo de Salomón. Dice, también tienes contigo a Simei, hijo de Gera, hijo de Benjamín, de Baurín, el cual me maldijo con una maldición fuerte. O sea, vea cómo David sí dice, este sí se pasó, decía David, sí se pasó. Con una maldición fuerte el día que yo iba a Mahanaim. Mas él mismo descendió a recibirme al Jordán, y yo le juré por Jehová diciendo, no te mataré a espada, o sea, no morirás. Versículo 9 de Segunda de Reyes 2 dice, Primera de Reyes 2, pero ahora no lo absolverás, David a Salomón, no lo absolverás, pues hombre sabio eres y sabes cómo debes hacer con él, y harás descender sus canas con sangre al Seol. O sea, se lo encarga. O sea, tú vas a vengar lo que este hombre me hizo, porque yo le prometí que no lo mataría. Ahí está, mis hermanos. David sabía quién era este hombre. Cuando vino a David, perdóname, Señor. David sabía quién era. Qué bonito oraba Simei, pero era de dientes para afuera, mis hermanos. Es como los muchos de Mateo 7:22. Dice el Señor Jesús, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ese es uno de esos, un falso. A continuación vemos a Mefiboset, a quien David hizo misericordia por amor a Jonatán y a su promesa de no quitar la casa de Saúl para siempre, ¿verdad? Es la misma promesa. El versículo 24 dice, también Mefiboset, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey. No había lavado sus pies, ni había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos, desde el día en que el rey salió hasta el día en que volvió en paz. Este hombre, mis hermanos, que antes tuvo la dicha de sentarse a la mesa del rey, y limpio, con vestiduras limpias, reales, ahora lo vemos todo andrajoso, todo barbón, sin bañarse, y más allá de lo que le había ocurrido por el despojo de Siba, que le robó todos sus bienes, mis hermanos, él se encuentra en esta condición por la ausencia del rey, mis hermanos. Su corazón late por el rey y su llama se ha apagado porque su rey no está presente. Sin el rey la vida de Mefiboset no tiene sentido, mis hermanos. Y estaba en un luto permanente, o sea, se lamentaba todos los días. No tenía ganas, yo creo, ni de vivir este hombre, porque su reino estaba cerca. Pero hay buenas noticias para él, mi hermano. El rey ha vuelto y sale Mefiboset a recibirlo, aunque el rey no viene con la mejor actitud, ¿verdad? Versículo 25. Y luego que vino él a Jerusalén a recibir al rey, el rey le dijo, Mefiboset, ¿por qué no fuiste conmigo? Yo no sé, mis hermanos, pero para ustedes las palabras de David, mis hermanos, me estremecen a mí, no sé para usted. Le voy a decir por qué. ¿A cuánta gente regresó David en su vida? Les dijo, van para atrás, regrésense. ¿A cuánta gente? Si usted recuerda, les dijo, porque me serán carga, o sea, no pueden estar conmigo. Va a ser contraproducente que estén conmigo. Pero a este lisiado, que no servía para nada, le reprocha, ¿por qué no estuviste conmigo? ¿Por qué? ¿Por qué, Mefiboset? El rey quería a este hombre a su lado, mis hermanos. Uno que no servía para nada. ¿Para qué, mis hermanos? ¿Para usarlo para la guerra? No. Este rey quería a su lado Mefiboset para cuidarlo. Para cuidarlo. Y el corazón de David quedó herido. ¿Cómo que se fue con Absalón? Le dijo Siba. Se fue con Absalón para ver si le devolvían el reino, ¿recuerda? Decía David, ¿cómo que se fue con Absalón? Mefiboset, mis hermanos, no estaba donde debería de estar. Y mis hermanos, haciendo una aplicación para nosotros, muchas veces, mis hermanos, no lo tomamos en cuenta.
Pero cuando faltamos a la iglesia, no estamos en el lugar donde deberíamos estar. Y pensamos que engañamos al Señor, mis hermanos. Pensamos que lo engañamos. O sea, tengo cosas más importantes que hacer. Tengo esto que hacer. Es que me pasó esto. Pero ignoramos, mis hermanos, que herimos al Señor. Lo herimos con nuestra ausencia, con nuestra actitud. El Señor nos espera cada reunión ahí en la puerta, mis hermanos. Y tu lugar se queda vacío. Pero Mefiboset, a diferencia de nosotros, fue afectado por Siba, ¿no? Porque engañó a David. Él hizo quedar mal a Mefiboset delante de David. Pero nosotros no podemos engañar al Señor, mis hermanos. ¿O lo podemos engañar? Dice la Escritura, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Versículo 26. Y respondió Mefiboset: Rey, Señor mío, mi siervo me engañó. Pues tu siervo había dicho: enalbárdame un asno y montaré en él e iré al rey, porque tu siervo es cojo. Este hombre estaba impedido para ir solo, mis hermanos. Pero él ha calumniado a tu siervo delante de mi señor el rey. Mas mi señor el rey es como un ángel de Dios. Haz pues lo que bien te parezca, porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante del Señor mi rey, y tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa. ¿Qué derecho pues tengo aún para clamar más al rey? O sea, Señor, haz lo que quieras conmigo. Si quieres ya no me escuches, tú sabes qué hacer. Mi siervo me engañó, pero ya no tengo reproche ni para mi siervo ni para ti, Señor, ni para mi hermano. Haz conmigo lo que bien te parezca. Y David, mis hermanos, pues no creyó a cabalidad ninguna de las dos versiones y me dio la situación, versículo 29. Y el rey dijo: ¿para qué más palabras? O sea, lo trató feo, sin sabor, ¿verdad? A Mefiboset. ¿Para qué más palabras? Yo he determinado que tú y Siba os dividáis las tierras. David, mis hermanos, sostuvo su palabra con Siba, porque también pudo haber ido por aquel y por defraudador y mentiroso y quitarle la vida, porque aquel tuvo los bienes con engaños. Pero el rey, mis hermanos, estaba de oferta. El rey estaba haciendo misericordia parejo, sin acepción de personas. Perdonó a Siba y suministró lo necesario para Mefiboset. Y cuando estaba viendo esta porción, mis hermanos, me acordé de Salomón. Yo creo que Salomón tenía en mente lo que David hizo con estos dos, que dividió en partes iguales y vámonos, se acabó el problema. Cuando comienza a reinar Salomón, vienen dos mujeres, ¿verdad?, que se peleaban por un niño porque las dos dormían juntas y el uno de la otra había muerto. Entonces, cuando despertaron, lo habían apachurrado, y cuando se despertaron, se peleaban por el niño vivo. Es mío, es mío, mío. Vinieron con el rey Salomón. Y lo que hizo Salomón, fíjese, hizo lo mismo que David. Dijo Salomón: ¿para qué tanto pleito? ¿Para qué más palabras? Partimos al niño por la mitad y que cada quien se lleve su mitad. Y todo arreglado. ¿Era sabio de Salomón eso? Sí, porque esto lo vamos a ver más adelante en el libro que sigue. Porque así salió quién era el falso. Ahí la verdadera madre del pequeñito dijo: no, que se lo lleve. O sea, prefirió que viviera su hijo y sacrificarse a ella. Aquí pasó lo mismo, mis hermanos. Versículo 30. Y Mefiboset dijo al rey: deja que tome él todas las cosas, las tierras, las posesiones, deja que tome todas las cosas. Pero vea lo que dice a continuación, dice: pues que mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa. Ahí salió el verdadero. Pues que mi señor ha vuelto en paz a su casa. Le podemos preguntar a Mefiboset: Mefiboset, ¿qué quieres del rey? ¿Qué quieres que te haga?
Dice Mefiboset que si va se quede con todo. Yo quiero lo mejor. Yo quiero lo mejor. Lo que me importa es que tú estés aquí, oh rey, porque tú, rey, eres mi porción, mi galardón, mi fortaleza, el que guarda de mí. Versículo 31, otro hombre, Barzillai. También Barzillai Galadita descendió de Rogelim y pasó el Jordán con el rey para acompañar al otro lado del Jordán. Era Barzillai muy anciano, de 80 años, y él había dado provisiones al rey cuando estaba en Mahanaim, porque era hombre muy rico. Y el rey le dijo a Barzillai: pasa conmigo y yo te sustentaré conmigo en Jerusalén. Este hombre Barzillai, mis hermanos, es uno de los hombres que recibieron a David en Mahanaim, y a la gente que estaba con él le trajeron provisiones, cama, ropa, comida, de todo. Era uno de 3. Y David en gratitud le ofrece venir a Jerusalén a vivir bajo su cuidado para siempre. O sea, lo quería premiar por su buen acto. Y este hombre era muy rico y de edad muy avanzada. Pero este hombre tenía algo especial, mis hermanos. Mostraba contentamiento. Él ya no veía para qué ir a Jerusalén. Mejor él prefería morir en paz en su lugar. Para este hombre los placeres de la vida ya no eran de su interés. Versículo 34. Mas Barzillai dijo al rey: ¿cuántos años más habré de vivir para que yo suba con el rey a Jerusalén? De edad de 80 años hoy, este día, ¿podré distinguir entre lo que es agradable y lo que no lo es? ¿Tomará gusto ahora tu siervo de lo que coma y beba? Oiré más la voz de los cantores y de las cantoras. ¿Para qué pues ha de venir? ¿Para qué pues ha de ser tu siervo una carga para mi señor el rey? En otras palabras, no te preocupes por mí, Señor mi rey. Ya viví lo suficiente, soy feliz. Tengo bastante, o tengo lo suficiente, lo que Dios me ha dado, soy feliz, no necesito más. Mis hermanos, que Dios nos dé este tipo de contentamiento. Y no solo en la vejez, mis hermanos, desde ahora. Que desde ahora, con lo poco, lo mucho que tengamos, le digamos al Señor: soy feliz, Señor, con lo que tú me das. No necesito más. No necesito más. También vemos que Barzillai usó de sus recursos sabiamente. O sea, era rico y usó sus recursos para el avance del reino de Dios. Y los puso al servicio del rey y de los suyos, sin ningún interés, mis hermanos. Esto es lo que más resalta de este hombre. Sin ningún interés, sin esperar que el rey le devolviera nada a cambio. Versículo 36 y 37. Pasará tu siervo un poco más allá del Jordán con el rey. ¿Por qué me ha de dar el rey tan grande recompensa? Yo te ruego que dejes volver a tu siervo y que muera en mi ciudad, junto al sepulcro de mi padre y de mi madre. ¿Ya ve? Tiene contentamiento este señor. ¿Usted ha visto viejitos que todavía andan pero ahí queriéndose ganar hasta el último peso? ¿Sí o no? No tienen contentamiento, mis hermanos. Aún ya no tienen gusto, ya no tienen olfato, no tienen oído, ya no ven bien, ya no pueden caminar, pero siguen afanados a este mundo. Este hombre mostró gran contentamiento, aún en su condición. Pero lo que hace a continuación, mis hermanos, es hermoso. Barzillai no desprecia la oferta del rey, el ofrecimiento del rey, no lo desprecia, sino que extiende esa bendición a uno de sus hijos. Fíjese, esto es muy hermoso. Que alguien diga: ¿sabes qué? Yo no necesito, tú me estás dando una bendición, yo no necesito, pero él sí, dásela a él. Eso es maravilloso, mis hermanos. Yo lo he visto con mis ojos. ¿Sabes qué? Yo no necesito más, dáselo a mi hermano. Él sí lo necesita. Parte B del versículo 37. Mas he aquí tu siervo, Quimán, se entiende que este era hijo de Barzillai, que pase con el Señor mi rey, y haz a él lo que bien te pareciere. El rey dijo: pues pase conmigo Quimán, y yo haré con él como bien te parezca, y todo lo que tú pidieres de mí, yo lo haré. Y todo el pueblo pasó el Jordán, y luego que el rey hubo también pasado, el rey besó a Barzillai y lo bendijo y se volvió a su casa. 40. Entonces el rey pasó a Gilgal, y con él pasó Quimán,
y todo el pueblo de Judá acompañaba al rey y también la mitad del pueblo de Israel. Y así entró David en Jerusalén, mis hermanos, y perdonó a todos sus enemigos. Y digo enemigos entre comillas, mis hermanos, porque para David no eran sus enemigos, era su rebaño, era su pueblo. Hasta aquí el texto, mis hermanos. David amaba profundamente a su pueblo. No eran sus enemigos, pero para ellos David sí era su enemigo. Hasta aquí el texto. Es un texto muy largo, mis hermanos. ¿Y qué conclusiones podemos tomar de ese texto para nosotros? ¿A qué aplica para nosotros? ¿Cómo podemos absorber de aquí verdades para ponerlas en práctica en nuestra vida? Cada uno de los personajes, mis hermanos, nos enseña muchas cosas. Si nos detenemos en cada uno, wow, es maravilloso. Pero quiero ser breve. En primer lugar, mis hermanos, vemos la actitud insolente de Joab. Aunque era necesario que David reaccionara para seguir adelante con el pueblo, ojo con lo que voy a decir. Las palabras de Joab sobrepasan la facultad que tiene un hombre para exhortar a su líder cuando éste yerra. Lo repito. Las palabras de Joab sobrepasan la facultad que tiene un hombre para exhortar a su líder cuando éste falla, cuando comete un error. Es bueno, mis hermanos, por ejemplo, si un pastor, o digamos nuestro pastor, comete un error, es bueno que nos acerquemos con él para reconvenirle, ¿no? Bajo un proceso bíblico o de tú a tú como buenos hermanos que se aman o bajo un proceso bíblico. Pero mis hermanos, si un día nos toca estar en esta posición, hagámoslo con misericordia, mis hermanos. Considerándonos a nosotros mismos que también podemos caer, igual o peor. Solo que como es un líder, pues maximizamos su falta, su pecado. Hagámoslo sabiendo que como hombre él puede fallar y también sus hijos. Muchas veces juzgamos a nuestro líder o a nuestros líderes porque sus hijos pecaron, así como Absalón. ¿O no? Es que su hijo. Mis hermanos son hombres. Sufren las mismas cosas que todos los demás. Batallan con sus hijos, batallan con su carne, batallan quizá con su esposa. Y nosotros juzgamos, mis hermanos, sin misericordia. Este hombre, mis hermanos, Joab, se expuso al juicio de Dios por rebelde y por sublevarse contra su cabeza, la cual Dios le había impuesto. O sea, este hombre no quedó impune, mis hermanos. No quedaron impunes sus actos. Miraremos en seguir el consejo de Pablo, mis hermanos, en 1 Timoteo 5:19 dice: contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. O sea, que sea comprobable lo que van a hablar con este varón o de lo que le van a exhortar. En segundo lugar, mis hermanos, vemos al pueblo de Israel actuando cínicamente como si nada hubiera pasado. Y esto también nos pasa, hermanos. Pecamos y luego venimos a Dios como si nada hubiera pasado. Estos fueron tras la hermosura de Absalón y tras sus dulces palabras. ¿Se acuerdan cómo hablaba Absalón? Ay, ¿quién me diera que por ser rey sobre Israel? Yo sí juzgaría bien tu causa. Ahí van, mis hermanos, embelecidos. Así como fueron tras Abner cuando levantó a este hombre Isboset, al que le cortaron la cabeza dormido. Ese era un pueblo infiel, mis hermanos, para con David. A los de Judá les agradó la propuesta del rey. Pues véngase mi rey, ahora sí véngase mi rey. Así sí. Va a poner a Amasa como principal. Vamos a tener un lugar de preeminencia. Los de Judá, pues véngase rey para acá. Así sí lo recibimos. O sea, que tanto los de Israel, mis hermanos, como los de Judá estaban bien con David mientras obtuvieron algo de él. Y a la primera de cambio se iban en pos del mejor postor. Ay, hermanos. Ay, mis hermanos. Veremos más adelante cómo estos dos luego se andan peleando por David. O sea, lo despreciaron muchas veces, volvieron a él, lo
Lo traicionaron y más adelante, no, David es mío, no, David es de nosotros, porque es de nuestra sangre. Y eso resulta, mis hermanos, en algo trágico, muy, muy feo. Estos hombres andaban bien corintios, ¿verdad? Creían que era líder solo de ellos. Pero esta es la misma historia del pueblo de Israel siempre, mis hermanos, con Dios, siempre. Pueblo infiel, rebelde y contumaz. Pero lamentablemente y vergonzosamente, mis hermanos, esto nos ocurre también a nosotros mismos. También nos ocurre. Muchas veces estamos cerca de nuestro Dios por lo que obtenemos de Él o por lo que podamos obtener de Él. Y vamos en pos del mundo cuando nos ofrece algo mejor. ¿Hay algo mejor fuera de Cristo, mis hermanos? Muchas veces estamos desesperados por lo que Dios no nos ha dado. ¿Te ha pasado? Estamos desesperados por lo que Dios no nos ha dado. Y perdemos de vista lo mucho que ya nos ha dado, lo que ya tenemos. Y no somos agradecidos porque realmente no merecemos nada, mis hermanos. Y no mereciendo nada nos dio todo. Nos dio su Santo Espíritu, nos dio a su Hijo, nos dio una iglesia, nos dio un pastor, nos da sus misericordias cada día, nos sustenta, nos da abrigo. Pero lo perdemos de vista, mis hermanos, y vamos con el mejor postor. En este texto, mis hermanos, tenemos dos buenos ejemplos de qué deberíamos hacer. Ya vimos qué es lo que no deberíamos hacer con el pueblo de Israel, con Joab, con los de Judá. Acá también vemos qué es lo que sí debemos de hacer. Barzillai y Mefiboset. Mire, Joab, mis hermanos, Joab es como aquel cristiano que demanda de su Señor lo que ocupa con insolencia. O sea, aquí, Señor, lo necesito aquí y ahora. Y no aceptaré un no por respuesta. Insolencia, mis hermanos. Groseros. Pero estos dos hombres, mis hermanos, vea cuál era el verdadero interés de estos dos hombres, de Barzillai y de Mefiboset. Barzillai puso sus riquezas para sustentar a David, y cuando David quiso devolverle la bendición, dijo: no, mi señor, yo ya estoy satisfecho. Es mucho lo que tengo, es suficiente, pero bendice a mi hijo, bendice a mi hermano, bendice a mi prójimo. Él aún tiene mucho camino por delante. Mi hermano, ¿oras continuamente para que el Señor te bendiga? Bendita la pregunta. ¿Oras continuamente para que el Señor te bendiga? ¿U oras para que tu Señor bendiga a tu hermano? ¿Cuál de estas dos oraciones es más común en tu vida, en tu tiempo de oración? ¿Oras para que tu Señor bendiga a tu hermano y agradeces por lo mucho que te ha dado? Ahora, antes de ver a Mefiboset, ya voy acabando. Vamos a ver antes a David, mis hermanos. Vea lo que hace David. Vemos que David, ante la confrontación de Joab, se levanta y se dispone para restaurar el reino. Y en un sentido, hace a un lado el luto por su hijo, o sea, sacrifica a su hijo. Hace a un lado el luto por su hijo por el bien de todo el pueblo, anteponiendo la razón sobre sus sentimientos, sus emociones. Y cuando vienen el pueblo de Israel y los de Judá, así como los demás personajes, los recibe con paz y con misericordia. Y no solo eso, mis hermanos, sino que además les da de gracia lo que no merecen. Los bendice, aun cuando le traicionaron, cuando fueron sus detractores y sus enemigos. Los perdonó de pura gracia, mis hermanos, sin hacer acepción de personas. Hizo la paz con todos. Aunque más tarde los impíos de esta porción recibirán su merecido. Y mis hermanos, esto fue lo mismo que hizo nuestro Padre Celestial con nosotros. Con sus honrosas diferencias, ¿verdad? No podemos comparar llanamente a David y a su hijo Absalón con nuestro Padre Celestial y el Santo Hijo de Dios.
Antes nosotros, mis hermanos, tú y yo anduvimos atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas y engaños y malignidades. Y fuimos murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia, según Romanos 1:30. Pero el Padre de misericordia, mis hermanos, suspendió a su Hijo unigénito entre el cielo y la tierra, pero no en la rama de un encino, sino en una cruz, mis hermanos, para darnos vida eterna y para darnos salvación. Y no sacrificando a un perverso como Absalón, sino sacrificando al autor de la vida, mis hermanos, al santo Hijo de Dios, al Cordero inmolado. ¿Para qué? Para hacer la paz con nosotros. Así como David hizo la paz con su pueblo, nuestro Padre Celestial hizo la paz con nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y derramó de su amor en nosotros. Amén. Pero mis hermanos, mientras nuestro Señor regresa, David ya regresó al reino. Pero mientras nuestro Señor regresa, mis hermanos, ¿con qué actitud lo esperamos? ¿Qué quieres de Jesús? ¿Con qué espíritu te presentas delante de Jesús? Aquí hay muchos ejemplos, mis hermanos, por si te identificas con alguno. De verdad, créeme, yo estudiando esta porción, pues me identifiqué con todos los malos casi. Pues con todos más bien. Pero mis hermanos, bien haríamos en responder como Mefiboset a nuestro Señor. Mefiboset dijo en el versículo 30, dijo al rey: deja que él, Simei, tome todas las tierras y las riquezas, pues que mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa, mis hermanos. Mefiboset le dijo a David: tú eres mi porción, tú eres mi galardón, solo a ti deseo, a mí me complace verte aquí, oh rey. ¿No es esta la actitud con la que deberíamos estar delante de nuestro Señor, mis hermanos? Todos los días, especialmente los días en que Él nos demanda estar aquí entre su pueblo. Ahora, si tú dices y estás completamente convencido de que Cristo es tu Señor y Él es todo para ti, preguntaba un hermano ahí en las redes, si lo vieron, ¿verdad? Mi hermano Acosta, ¿cómo sabes si Dios es lo primero en tu vida? Aquí lo vas a saber. Si tú estás convencido de que el Señor es tu todo para ti, este va a ser un buen tamiz para que tú logres ver si el Señor es todo para ti. ¿Amas a su iglesia? ¿Respetas a su iglesia? Si la amas y la respetas, no la manosees. No faltes a las reuniones. A ti que no estás viendo por las redes y los medios, no faltes a las reuniones del Señor. Si tú crees que el Señor es todo para ti, no faltes a las reuniones. Demuestra con tus hechos que el Señor es todo para ti, amando a su iglesia. Así mostrarás que tienes la actitud de Mefiboset. Amén. Gloria a Dios por su palabra, mis hermanos. Es extensa, en especial este pasaje. Deseo de verdad que nos identifiquemos y que veamos cuál es nuestra posición delante del Rey, mis hermanos. ¿Con qué espíritu venimos? Cuando los discípulos de Jesús le preguntaron si hacían descender fuego sobre aquellos hombres, el Señor les dijo más bien: ustedes no saben de qué espíritu sois. ¿Tú sabes de qué espíritu eres? Ama la iglesia del Señor. Para los que no han venido a la fe, que no han rendido su vida a Cristo, hoy te digo que tarde o temprano te verás frente al Rey. Sí. Tarde o temprano te verás frente al Rey y ahí tú verás si eres
uno que va a la condenación, uno a quien el Señor ha salvado. Pero no esperes hasta ese momento, ven hoy a los pies de Jesucristo. Y joven, jovencita, hijos nuestros, entreguen su vida al Señor. Ya no huyan más, ya no sean más Joabs, ya no sean más como el pueblo de Israel, rebelde y contumaz. Vengan y derramen su corazón delante del Señor. Amén. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Es buena, Señor, es deliciosa, es perfecta, es agradable y convierte el alma, Señor. Si hemos andado, Señor, menospreciándote, ayúdanos, Señor, a corregir el camino y a volvernos a ti, Señor. Que tú seas nuestro todo, Señor. Que tu Hijo Jesucristo sea todo para nosotros, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.